Espíritu Santo. Para mí es todo un gusto, un placer estar con ustedes de vuelta hoy, que es un viernes especial. Hoy es un día maravilloso que Dios ha hecho para que nos gocemos con Él y también para que recordemos que Él está pronto, está a las puertas, Cristo viene pronto y va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que hoy quiero compartir con ustedes un mensaje muy especial de parte del Señor para que estemos apercibidos y Él nos encuentre haciendo su voluntad, porque estamos en últimos tiempos. Todas las señales coinciden con lo que está escrito y necesitamos estar despiertos en el Espíritu como iglesia, velando y orando para que no entremos en tentación. Así que bienvenidos al devocional Rocío del Espíritu Santo, un capítulo más para bendecir a todo aquel que está dispuesto a escuchar y recibir la palabra de Dios. Hoy se trata de un pasaje que encontramos en el libro de Ezequiel. Tengo aquí cerca la palabra del Señor. Estaba analizando que hace unos días el Señor me entregó esta palabra en horas de la mañana y recuerdo que le pedí que me hablara porque he visto la urgencia espiritual en la que nos encontramos en estos últimos tiempos y el Señor me dio una palabra un poco dura de procesar, porque no es fácil estar en el ministerio, estar pastoreando, estar liderando y encontrarse con una palabra que confronta precisamente el llamado que estamos asumiendo. Entonces encontré que el Señor me habló y me dijo que fuera el libro de Ezequiel, en el capítulo 34 exactamente, entre los versículos 10 y 12, y encuentro que es una palabra bastante tremenda, una palabra de exhortación, de confrontación. Y esto me llevó a reflexionar sobre el rol de los pastores en estos tiempos, cómo nos estamos desempeñando y cómo están recibiendo las ovejas o cómo está recibiendo el redil, la impartición espiritual que estamos dando y cómo se ha desviado la labor pastoral de la senda antigua, cómo se ha ido evolucionando o mal evolucionando en los últimos tiempos y las ovejas han terminado dispersas. Así que entendemos por palabra que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, por Hebreos 13:8, que así lo dice. Y pues la opinión del Señor al parecer en esta parte no ha cambiado, así que Dios se ha mantenido firme y en el Espíritu encuentro que Dios está llamando a que nos volvamos a su rostro y que nos arrepintamos de todas las cosas que hemos hecho mal en el ministerio. Y bueno, aquí habla específicamente de los pastores, pero todos nosotros tenemos un llamado del Señor, y los que hemos sido llamados y los que hemos sido escogidos necesitamos pararnos en la brecha, en la raya, y no darle lugar a Satanás a que invente doctrinas que son anatema para la iglesia del Señor, a que no cambie o desvíe el mensaje puro del Evangelio, porque estamos viendo que la senda antigua se ha ido dividiendo, se ha ido esfumando, se ha ido desapareciendo y encontramos un evangelio light, un evangelio mal predicado que ha omitido la parte del sacrificio y del padecimiento para entregar únicamente una prosperidad, no solamente en economía, sino una prosperidad en general, sin tener que pasar por los procesos de Dios. Y entendemos que todos los hombres de Dios que la palabra nos relata tuvieron que pasar por procesos antes de ser bendecidos, y eso es lo que el pueblo hoy no quiere entender. Entonces la palabra es como martillo que quebranta la piedra, y cuando nos encontramos frente a una confrontación no queremos asumirla, y pues si muchos de los pastores estamos asumiendo esta actitud, obviamente el pueblo es lo que va a responder, porque ellos hacen lo que ven en nosotros. Entonces tenemos que dar una buena actitud delante de la palabra del Señor para que el pueblo entienda que para ser bendecidos necesitamos ser primero procesados, y si nosotros como pastores no asumimos los procesos, tampoco podemos pretender decirle al pueblo que asuman los procesos de Dios a su vida. Entonces quiero leer para ustedes esta palabra que se encuentra en Ezequiel 34:10. Dice de la siguiente manera: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: esto dice el Señor soberano: ahora me declaro enemigo de esos pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa.
Esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas en ese día oscuro y nublado. Así que la palabra nos relata que el Señor se encuentra en enemistad o se ha vuelto en contra de aquellos pastores que se han aprovechado del rebaño y en vez de cuidarlo han dejado que se disperse, y el alimento que era para el rebaño lo han tomado para sí mismos, y dice la palabra, se han ido alimentando a sí mismos, y yo mismo rescataré de su boca a mi rebaño. Es decir, el Señor ha llegado a un punto de celo por las ovejas de su redil, ha llegado a un punto de enojo, ha llegado a un punto de molestia y de indignación, en el que obviamente vemos reflejado hoy en día que muchos se aprovechan del llamado del ministerio para tomar beneficio para sí y no les importa lo que pase con la vida espiritual, emocional, física, económica de las ovejas. O sea, se aprovechan de la presencia de las personas solo para que llenen un espacio en la silla de la iglesia, pero no van más allá, no han discernido la necesidad de su pueblo. Hay gente que llega a la iglesia y ya no llegan con el mismo brillo, con la misma buena actitud, y hay pastores que ni siquiera se preocupan por preguntarle cómo se sienten, qué tienen, si necesitan algún consejo, porque han tomado la actitud de que, bueno, si necesita de consejería que me diga, porque es el enfermo el que busca al médico, si tiene alguna necesidad que me avise, porque yo no soy adivino. No, porque obvio la adivinanza no es de Dios, pero nosotros tenemos que tener el discernimiento activado y necesitamos entender a cada una de nuestras ovejas, porque lidiar con un rebaño significa conocer a cada una de ellas, su personalidad, sus caracteres, todo lo que compone la personalidad de alguien que está recibiendo alimento espiritual de nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo con las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo, porque tenemos que dar cuenta de ellas. La palabra lo dice en Hebreos 13:17. Y muchos pastores se aprovechan de esto para tomar ventaja, y la palabra empieza diciendo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, pero no les gusta cumplir la segunda parte que dice: como quienes han de dar cuenta, ellos son los que velan por ustedes. Eso no lo leen, porque no les conviene estar velando detrás de la persona. Si fulanito no fue al servicio, bueno, él verá que se defienda. No, tu trabajo como pastor y mi trabajo como pastora y como gente que estamos encargadas de un ministerio en la obra de Dios es rescatar a las almas. Dirán: no, es que ya están convertidos, es que ya ellos conocen el evangelio, ellos verán, la salvación individual. Sí, pero ¿dónde está tu trabajo de paternidad? ¿Dónde está ese rol de padre? ¿Dónde está ese rol de madre espiritual que está pendiente de ese pueblo que Dios te ha puesto a pastorear? No es solamente llenar la silla y poner al pueblo a que adore a Dios allí, a que reciba y a que entregue la ofrenda que edifica el templo, la ofrenda que engrandece el reino de los cielos, porque eso el pueblo lo ha entendido muy bien, que nosotros necesitamos edificar la obra, y para esto es un trabajo conjunto, no solo financiero, sino espiritual, moral y en todas las áreas, para que la obra crezca y el reino se establezca en la tierra. Pero ¿dónde están esas almas? ¿Dónde está la llenura espiritual? Entonces, ¿qué pasa? Que nos encargamos de sacarle todo el beneficio, pero no queremos llenarlos del alimento que ellas necesitan. Una oveja sin alimento se debilita y muere, y por eso es que muchos terminan apartados, porque ven que muchos pastores han asumido su rol para beneficio propio y no para lo que realmente el Señor nos los entregó. Recordemos que Jesús lavó los pies a sus discípulos, y también lo dijo en Mateo 20:28: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Tu ministerio es servir, alimentar. Y mira que la palabra dice: rescataré de su boca mi rebaño, porque nos estamos alimentando de las mismas ovejas. Dice: las ovejas ya no serán más su presa. Hemos convertido al pueblo de Dios en una presa ciega que va detrás del ejemplo de nosotros, en vez de ponerlos a leer palabra y escudriñar. Por eso es que hay mucha gente que no asume el evangelio de manera correcta, porque no lo escudriñan, porque se limitan a lo que el pastor les dice, porque se limitan a lo que le predican, pero no escudriñan la escritura. Y tu trabajo y mi trabajo como pastores en la obra de Dios es decirle: yo sé que tienes que recibir el alimento que yo te imparto en el mensaje, pero tú también tienes que establecer un altar y alimentarte personalmente con Dios, para que en el día malo podamos resistir la prueba. De hecho, por esta misma razón, la palabra dice y declara que Dios dice en el verso 10b: les quitaré el derecho de alimentar a mi rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. De hecho, por esto es que muchos ministerios
que Dios ha prometido y Dios le ha dicho: tienes un ministerio pastoral, tienes un ministerio evangelístico, tu ministerio es profético, tienes un ministerio de maestro, de apóstol, no sé, cualquiera de las promesas que Dios haya hecho hacia muchas personas, no las ven resueltas, no las ven realizadas, y se preguntan: pero ¿por qué será que Dios no permite que yo desarrolle lo que Él mismo me prometió? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Mira, Dios no se olvida de lo que Él promete, pero Dios prepara los corazones para entregar la bendición. Y hemos visto la proliferación de gente que a raíz de la promesa que Dios les ha hecho, buscan de manera prematura cumplirlo como sea, asumiendo la actitud de Sara. Cuando Dios le dijo a Sara: mira, vas a tener un hijo, y ella se burló y dijo: pero ¿cómo? Si ya ni siquiera tengo la costumbre de las mujeres, yo ya ni siquiera encontraré deleite con mi marido. Y ella de pronto en un momento como que no lo creyó, después lo asumió, pero pensó que Dios iba a necesitar de su ayuda y llamó a su criada y le dijo: mira, Agar, y se la brindó a su esposo para que Abraham tuviera relaciones con ella y poder concebir un hijo. Y Dios no necesitaba de esa ayuda porque Dios conoce los planes que Él ha trazado y sabe cómo cumplirlos. Así mismo hay gente que Dios le ha prometido un llamado, un ministerio, y como ven que no se cumple enseguida, ellos mismos buscan ayudar a Dios y se apresuran y cumplen el llamado, y como no estaban maduros para el llamado, entonces cometen errores y asumen mal el llamado que Dios les hizo, y entonces terminan por consumir las ovejas del rebaño del Señor, y terminan cometiendo errores y fracasan porque no es en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo del Señor. Y el segundo caso que ocurre es que ya han habido llamados que empezaron muy bien, llamados que el Señor estableció de una manera especial, sobrenatural, en el momento indicado, en el ambiente y contexto correctos. Pero con el pasar del tiempo se fueron corrompiendo, y es el caso que habla Ezequiel aquí, que Dios le dijo que el Señor mismo se declaró enemigo de esos pastores. ¿Por qué? Porque el Señor vio que empezaron bien, pero con el pasar del tiempo desviaron la misión que Dios le entregó y terminaron por alimentarse de las ovejas. Entonces hay muchos llamados que después de estar arriba caen y nadie más vuelve a escuchar ni vuelve a saber de esa promesa que Dios entregó y Dios hizo realidad. ¿Por qué? Porque los corazones se enaltecen, porque inventan falsas doctrinas, porque no retienen la sana doctrina del Señor, porque cambian lo puro de Dios por lo profano del mundo, porque dejan que el mundo se meta a la iglesia, porque venden la primogenitura por un plato de lentejas, porque venden su llamado por cualquier cosa que el mundo ofrece, porque han suavizado el evangelio para que la gente no se ofenda y no se vaya. Entonces prefieren tener la iglesia llena allí de pila de gente, cantidades de gente que están mal doctrinadas, que no se saben defender ante la tempestad, que no saben defenderse porque no tienen un evangelio fortalecido. Todavía tienen la cantidad de gente con leche espiritual en vez de darle alimento sólido. Ojo, aclaro, que muchos se pueden levantar porque van a decir: bueno, pero se supone que ella también está en el redil, pero nos está atacando. No, es que yo tampoco me puedo quedar callada con lo que Dios me dio, y si Dios dio esta palabra es porque se están viendo casos, que no sean todos, porque todavía afortunadamente en medio de tanta corrupción espiritual que se está viviendo en el mundo, existen llamados que se han conservado puros delante del Señor, de eso no tengo ninguna duda. Pero en medio de todo esto, de este caos, hay muchos llamados que se han dejado engañar, porque la palabra dice que aún los escogidos serían engañados y que solo el que persevere hasta el fin será salvo. Así que habrá muchos llamados que están siendo corrompidos y se han dejado corromper por las corrientes del mundo, y estamos a tiempo todavía de despertar, y por eso es que Dios habla. Nuestro papel como pastores, como dirigentes y como líderes es volver a la senda antigua, a la palabra del Señor, ceñirnos a lo que Dios dice, no tomar como el beneficio de lo bueno y quitar lo malo, porque la palabra dice que aquel que le añada, Dios le va a añadir las plagas que están descritas en el libro de la palabra, y el que le quite o le reste a la palabra le será quitada su parte en el libro de la vida. Entonces tenemos que no que acomodar la palabra a nuestro beneficio, sino darla como caiga, como Dios la dice, porque si Dios dice así es porque el pueblo necesita corrección, porque en la corrección está la bendición. Dios al hijo que ama lo disciplina. Dice que el Señor acoge a sus hijos, pero que también les toma por azote, porque cuando nosotros no somos corregidos,
no somos disciplinados, no podemos madurar ni aprender. Así que nosotros somos los primeros que tenemos que acogernos a la disciplina de Dios para poder tener autoridad y moral y corregir al pueblo. Pero entonces no quieren corregir al pueblo para que no se les vaya. Yo prefiero tener una iglesia que tenga poca gente, que sea libre, salva de verdad y que esté escrita en el libro de la vida y que sepa cuál es el evangelio antes que tener cantidades de gente que el día del rapto se van a quedar porque no asumieron la palabra como realmente estaba escrita, porque solo les enseñamos pedacitos, porque solo lo que les convenía, el alimentico, la maicenita espiritual. No, no, no. Alimento sólido, porque Cristo viene pronto y cuando nos pida las cuentas tenemos que entregarle cuentas rectas de lo que tuvimos que haber hecho con el pueblo del Señor. No permitamos que el Señor nos arrebate el derecho de alimentar a las ovejas, porque esto además de un derecho es un honor, es un privilegio. Entonces muchos han tomado el llamado como que esto es lo que yo me merecía porque Dios me lo prometió. No, no merecemos nada. En realidad todo esto ha descendido por la gracia de Dios. Y ya que es un premio, un regalo, tenemos que aprovecharlo y darle el mejor uso posible al llamado que Dios nos entregó. Así que es un llamado, es una alerta a que nos corrijamos, y si hemos desviado algo de la palabra todavía estamos a tiempo de volverlo a encaminar. No dejemos que Dios se enoje, se indigne con nosotros y nos quite el derecho de pastorear y alimentar a las ovejas que tanta necesidad tienen. Nosotros estamos para ser parte de la solución y no agregar más al problema y carga espiritual que asume el mundo el día de hoy. Oremos más, hagamos más y no inventemos tanto, porque la sana doctrina se ha ido desapareciendo, se ha ido manipulando como una bola de nieve que ha crecido, y por eso es que mucha gente confunde el mensaje del Señor, y cuando ven que alguien les está confrontando con la palabra, con la sana doctrina como está escrita, entonces esa persona es legalista, esa persona es religiosa, es un odioso, intolerante, pila de adjetivos negativos que nos acuñan a las personas que nos atrevemos a decir las cosas como son. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que Dios nos entregó, porque esto es algo realmente delicado, y más el llamado pastoral, porque hoy todo el mundo cree que esto es fácil o que es para negocio y provecho propio, precisamente por los malos testimonios que muchos se han encargado de dar. Ojalá usted y yo nunca hagamos parte de este grupo de personas que se han encargado de distorsionar el evangelio puro que el Señor Jesucristo nos encargó predicar a toda criatura. Dediquémonos a salvar las almas y a entregarles el mensaje de salvación, que es lo que tanto están necesitando. El Señor espera encontrar un pueblo reunido que le entregue cuentas claras de lo que Él mismo nos mandó, nos entregó, y lo hizo con muchísimo amor. Así que esto es una encomienda maravillosa que el Señor nos mandó a hacer, y todavía estamos a tiempo de cumplirla responsable y dignamente, como el Señor anhela que lo hagamos. Así que un abrazo a todos ustedes. Espero que compartan este mensaje. Necesita ser escuchado porque es directamente de la boca de Dios. Necesitamos cumplir lo que el Señor nos ha mandado. Necesitamos darle complacencia, darle gusto, porque Él es el Rey de Gloria, el merecedor de toda honra y de toda alabanza, y lo menos que podemos hacer es darle complacencia en lo que Él quiere que hagamos. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Espero verlos pronto en una próxima emisión de los devocionales Rocío del Espíritu Santo. Un abrazo a distancia, donde quiera que me estén viendo. El Señor esté con ustedes y su paz también sobreabunde en sus familias. En el nombre de Jesús, chao, chao.